Hola, hola, muy buenos días por acá para todos. Familia, hace unos días yo publiqué un contenido, hice un video haciéndole la crítica al pelotero cubano ex Grandes Ligas, Alexei Ramírez. Para los que no conocen a Alexei Ramírez, y este video lo voy a hacer con el objetivo de informar a aquellas personas que no son cubanos y que están en las redes sociales dando opinión también sobre el tema Cuba, el polémico tema Cuba. Este video va principalmente enfocado a esas personas. Alexei Ramírez es un ex pelotero, como ya les dije, Grandes Ligas, que jugó series nacionales en Cuba, un pelotero que hizo equipo Cuba, pinareño, de la provincia Pinar del Río. ¿Qué sucede con Alexei Ramírez? Alexei Ramírez sale de Cuba en 2006-2007, según su propio testimonio. Y aquí viene el punto de la polémica con Alexei Ramírez. Que polémica que yo, y estoy casi seguro, muchos de ustedes no conocían. ¿Qué pasa con los peloteros cuando salen de Cuba? Ilegalmente, según el Partido Comunista de Cuba. Y los deportistas en general. Para los que no son cubanos, repito, es esta información, este dato. Cuando un deportista, cuando un médico, cuando un artista deserta de una misión deportiva, de una misión médica en Cuba, es castigado con 8 años sin poder regresar, volver a su tierra, a su casa, a ver a su familia, al barrio donde nació. Cuando lo hacen ilegalmente, que abandonan una misión, que abandonan un evento deportivo, etcétera, son castigados con esta absurda ley. El caso de Alexei Ramírez es un caso muy pero muy atípico. ¿Por qué? Bueno, porque Alexei salió de Cuba legalmente. Sí, como usted lo escuchó, Alexei Ramírez sale de Cuba, casado incluso con una extranjera, con una dominicana, y salió legalmente por el aeropuerto, montado en un avión. ¿Qué sucede? Que una vez que Alexei Ramírez llega a República Dominicana, para la MLB, es un agente libre. Bueno, este señor está allí ya, salió de Cuba legal, pues es el interés de varios equipos de la MLB. Alexei Ramírez termina firmando para el momento, para la época, para ese entonces, termina firmando el mayor contrato de la MLB para un cubano en la historia. $32.5 millones. $500,000 más que José Ariel Contreras, que había firmado por 32 millones. Y aquí es donde viene la desvergüenza de Alexei Ramírez. Un hombre, siendo cubano, que sale de Cuba legalmente, firma el mayor contrato para un cubano en la historia, juega, no lo tengo claro ahora, 8 o 10 temporadas, no sé exactamente cuántas temporadas jugó acá en la MLB, en la mejor pelota del mundo. Y luego que Alexei Ramírez firma ese contrato en la MLB, pues el Partido Comunista de Cuba lo castiga 8 años sin poder regresar a su patria, a su casa, por haber firmado un contrato con la MLB. ¿Qué pasa con Ramírez hoy? ¿Y cuál es mi crítica? Que Alexei Ramírez regresa a la Serie Nacional y allí está hoy jugando para su ex provincia, Pinar del Río,
para su ex equipo, porque la provincia sigue siendo de él hasta el día de su muerte. Su ex equipo, Pinar del Río, equipo que integró muchas temporadas en la Serie Nacional Cubana. Esa es mi crítica. Eso es lo que yo, como hombre primero, como ser humano, primero que todo, veo que está muy mal. No te estás dando valor, porque si a ti te castigan 8 años sin poder regresar a ver a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, a tus primos, a tus vecinos, y luego tú regresas allí, pues hermano, en el primer video que subí lo llevé bien, lo traté bastante decente. Yo dije que era una cobardía regresar a Cuba sin saber este dato. No, hoy te digo que aparte de cobarde, eres sinvergüenza, no tienes moral, no tienes valores, y póngase bravo quien se quiera poner. Miren aquí de sus propias palabras lo que pasó con Alexei Ramírez. No está aquí, tengo que salir. ¿Y mira, cómo manejaste eso? Yo soy uno de los jugadores, si no el primero, que tuve creo que un voleibolista, Osvaldo Hernández. Sí, sí. Yo después de eso tuve la posibilidad de casarme en Cuba con mi esposa dominicana y estudiar medicina. Vine del clásico, ya tenemos 2 niños y ya se estaba terminando su carrera. Y yo paré mi carrera para irme a Dominicana con mis hijos. Eso fue todo. Tú no, porque se manejaron muchísimos rumores de que Alexei Ramírez cogió lancha, que Alexei Ramírez cogió... No. ¿Tú saliste por el aeropuerto? Legal, yo salí de finales de 2006, 2007 y me castigaron 8 años. Te castigaron 8 años por irte legal de Cuba. Así fue. Wow. Entonces, yo no pretendo ser el juez de nadie, ni pretendo tener la razón absoluta. Yo los invito a todos ustedes, los que no están de acuerdo con mis palabras, con esta crítica mía, yo los invito a que se sienten y reflexionen. Si estaría bien, si uno de ustedes, de los que me critica esto que yo estoy haciendo, si está bien, después de haber pasado por esta vergüenza, por esta humillación, sin razón ninguna, si usted lo haría. Después de haber sido violado su derecho humano de regresar a su nación, a su tierra, por haber salido legal. Usted recuerde, tenga claro esto, que esto es lo más importante. Usted salió de Cuba legalmente. Que por cierto, Cuba es el único país del mundo que se sale ilegal. Usted se va de su país, de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, de donde usted se vaya, y el gobierno de su país no considera que usted se fue ilegal de su país. Así se vaya por frontera, por donde usted se vaya. En Cuba, la tiranía cubana, la dictadura cubana, considera a todo aquel cubano que salga vía mar, porque somos una isla y las personas quieren irse de ese infierno comunista, socialista, donde se mueren de hambre, pues el gobierno cubano te castiga por salir ilegalmente de tu patria. La aberración aquí está en que este hombre salió de Cuba legalmente y lo castigaron 8 años sin poder regresar. ¿Qué haría usted después que se cumple el plazo? Peor aún, regresó a jugar, a representar nuevamente, no a su provincia. Ojo con esto, tacto, para los que están mareados. Él no está representando su provincia, Pinar del Río. Él está representando al Partido Comunista de Cuba. Está avalando, está legitimizando la tiranía cubana con su regreso allí nuevamente. Está lavando la imagen de los mismos que lo humillaron, que lo pisotearon y que le negaron regresar a su tierra 8 años. Yo, este que está aquí, por ningún motivo, por ninguna razón, regresaría después de haber sido un hombre libre, después de haber jugado a la mejor pelota del mundo, después de haber firmado el mayor contrato de la historia para un cubano. Ni muerto
regresaría nuevamente a pisar un terreno en Cuba y mucho menos jugar para el Partido Comunista de Cuba. Repito, no está jugando para su provincia, está jugando para el Partido Comunista de Cuba. Es hora de que los cubanos acaben de entender esto.